Hola amigos, estamos en un nuevo video del Mitómano. Esta vez estaremos hablando de ediciones que se parecen en poder a PBX. Ediciones que si las metiéramos en PBX no serían totalmente rotas ni estarían fuera de nivel. Podrían competir perfectamente. Y como se estaba hablando por ahí, vamos a hablar de algunas que quizás podrían compartir espacio en su momento. Como se dijo en una de esas, Guerrero Jaguar con un ajuste, o quizás no tanto ajuste, se puede llegar a unir a PBX en el mediano plazo. Entonces obviamente vamos a comenzar por ahí, por Guerrero Jaguar, la edición más antigua, la edición más cercana a las ediciones de primer bloque en la época Salo. La edición que salió 4 meses después de que se cerró primer bloque, o sea, saliendo encrucijada en octubre, a finales de octubre, y a principios de marzo apareció Guerrero Jaguar. Entonces con 4 meses de diferencia, el equipo creativo hizo algunos cambios, pero no fueron tan descomunales, entonces iba todavía en la misma línea. La línea ya venía trabajada del dominio de Rada encrucijada y Guerrero Jaguar la retomó con un pequeño ajuste y un sistema de regla un poquito más trabajado. En esta edición empieza como a establecerse bien cómo funcionan las reglas y las cartas empiezan a escribirse un poquito mejor. Guerrero Jaguar tiene bastante de los mismos errores de primer bloque, pero va por un buen camino, mejorando para las 2 o 3 siguientes ediciones, llegar a una reacción bastante mejor. Obviamente siempre con errores, y como lo excluyo ahora, lo era Salo en su tiempo y cometía errores en muchas reacciones, errores de tipeo y cuestiones similares. Para empezar, vamos a ver cartas icónicas. Todos recordamos a Quetzalcóatl, Moctezuma, Trauco, una de las cartas con más censura. La ilustración se usó mucho en cuadernos, de repente poster y cosas, pero siempre censurada porque te sacaban a la chilota ahí del fondo. También el Gran Cabracán, uno de estos monstruos gigantes que vinieron acá, que en PB habían aliados así de coste y fuerza altísimo, pero que eran chayas, eran cartas que no se usaban y no iban en las estrategias directamente. Entonces acá a estas cartas de alto coste y alta fuerza se les dio un espacio interesante. Se les dio un lugar privilegiado entre los mazos, como el capitán en este caso la mayoría. También aparecieron cartas ridículamente fuertes, como armadura de águila, que claramente un mal testeo en este caso. No puedes crear esta carta con Nu libre. Tener 3 Nu y tener esta carta no tiene ningún sentido. Simplemente va a ganar el que tenga los aliados más fuertes, o el que lleve más talismanes, que en ese tiempo también era una estrategia normal. La lanzadera de Adl, que dentro de los rompeoros es de los más brígidos que ha salido para el nivel de poder que tenía en ese tiempo, también Nu la traía. Entonces una carta que aparte que hace imbloqueable al portador, hace que cada vez que haga daño le baraje un oro al oponente. Entonces un rompeoro continuo que no te gasta oro a ti, barato, que incluso puede ser gratis. También existía Herrero, por ejemplo, que estaba en compendio un par de meses después. También hubiera servido para jugar la lanzadera. Y no, con cualquier aliado que atacara al tiro, o un aliado barato de turno 1, después la lanzadera y ya ganaste. O sea, a ver, es como una estrategia tipo primera era original, cuando rompía y oro rápido y se acababa el juego al segundo o tercer turno porque ya tu oponente no tenía recursos. Y Trillante Lavallán, una carta muy interesante que hace un efecto muy parecido al tótem del conjurador de espada sagrada. Es más malo porque solo puedes tener uno en juego y también tu oponente te puede hacer daño a ti, pero que cueste 3 oros menos lo hace considerablemente más bueno. De hecho esta carta hace que, no sé, Kobold se vuelva una carta descomunalmente buena. Hizo que a la Venus la erratearan, a que no se pudiera jugar ella misma, cosa que a los de PBX se olvidaron, que le hicieron única, pero la Venus tenía una rata que no se podía jugar a sí misma para que no se abusara con Trillante Lavallán. Y es una carta muy interesante, yo creo que con pequeña errateo a Trillante Lavallán y podría jugarse, es una carta muy entretenida. ¿Qué cartas se vieron acá? Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo funciona el soporte, el oro en este caso, y cómo compararlo con PBX. Hay oros muy recordados como el ocelote, como el armadillo, como el jeroglífico o como el comercio inca, 4 oros espectaculares que se usan en segundo bloque. Se usaron en todo segundo bloque porque son buenos oros. Jeroglífico un poquito menos porque habían unos robos un poquito más específicos o más fluidos dentro de la partida. Pero los otros son cartas que que se pueden utilizar. Y por ejemplo el armadillo se usó mucho tiempo porque sacó su versión SP que se jugaba al cementerio y demás. Y ese Ciclar Oros es muy bueno.
En comparación a PBX, por ejemplo, los Ocelote lo podemos comparar con el felino Bubastis, que es mucho más malo, porque el Ocelote puedes subirlo al comienzo de tu agrupación a tu mano y jugarlo inmediatamente. Entonces te soluciona totalmente la pana de oros y además se puede jugar bien con cartas que te van descartando. Entonces te da juego y aparte te asegura recursos. En cambio el Bubastis se sube en la fase final, o sea no te soluciona el oro en el mismo turno. Y aparte solo si tienes 3 o menos, o sea cuando ya la partida va avanzando ya no sirve de nada. Entonces solo sirve para turno 2, 1, 2 o 3. Y hasta por ahí. Y dependiendo de la estrategia es muy difícil sacarle juego, entonces es un oro que prácticamente no se usa, por lo que la comparación tampoco es que deja PBX mal parado porque el oro no se usa, entonces es claramente que está bajo el poder necesario. Probablemente tenía que haber sido más parecido a Ocelote. El aceite de oliva es una versión nerfeada del armadillo. El armadillo lo hace en vigilia, todos los turnos puedes ir desterrando un oro para buscar otro, entonces te va buscando los oros precisos para la estrategia. Así, el aceite lo hace a sí mismo, no perdiendo otro oro, pero en general el armadillo, el primer oro que destierra es el inicial, entonces tampoco es que pierda un recurso. El aceite se destierra a sí mismo, pero y te busca uno, pero solo en una instancia. Es una habilidad disparada contra una habilidad activada de todos tus. Eso sí, el armadillo es único, pero como sabemos en PBX, al menos en edición, el oliva está por uno, aunque también es por lo ridículamente fuerte que son los oros en helénica, cosa que en Guerrero Jaguar no son tan desequilibrantes. Entonces el armadillo te va a buscar, no sé, un comercio inca, un jeroglífico maya, pero no te va a dar vuelta a la partida, son cartas de un poquito de control, un poquito de recursos simplemente. No así los oros de Leningrad. Sabemos lo fuerte que son la Iliada, que son la Corona del Día, que son la Ofrenda de los Dioses, o qué decir de la Antorcha Olímpica. El jeroglífico, cada vez que robas, en vez de robar miras 2 y descartas una, o sea te da un recurso constante de robo adicional. No te aumenta las cartas en mano, pero te deja elegir, o sea es una mini búsqueda constante cada vez que robas. No te genera robo de por sí, pero te da una excelente forma de mejorar tus recursos en mano. Festín parecido, pero sí te genera el robo directamente, lo que lo hace mejor, pero es un 2x1, tú pierdes siempre una de la mano utilizando Festín. Festín un poco más riesgoso, pero es más efectivo. Dependiendo de la estrategia podrías llevar uno u otro, si tiene buen robo. El jeroglífico es excelente porque lo utilizas un par de veces y ya te filtra bien tu mano. El festín, al contrario, te puede salvar en late game descartando harta y robando hartas cartas, o al principio buscando la carta precisa. Son cartas de nivel bastante similares, un poquito distintas, pero que siguen un ritmo. El siguiente, el comercio inca, todos los turnos lo mueves para desterrar una. El escarabeo hace lo mismo, dice pagar, pero es prácticamente la misma habilidad, solo que te pide desterrar una a ti. En base, el escarabeo es un poco más malo, porque te pide tener cementerio a ti también, y te obliga a desterrar una carta, o sea, pierdes un posible recurso. Pero depende un poquito del mazo, ¿eh? El escarabeo podría haber más estrategias, más juego, dependiendo cómo va tu mazo. Por ahí en un libre, por ejemplo, en el titán, tú prefieres llevar escarabeo porque te vas haciendo recursos para ti también. Entonces así las estrategias se van minimizando. Como lo vamos viendo, los oros son un poquito más fuertes, pero están en el nivel, no hay nada sobredimensionado. También vamos a ver soporte, aquí vamos a ver las cartas más fuertes. Vamos a jugar uno del Trempulcahue, que es la anulación por excelencia de segundo bloque. Es un talismán de coste 4 que su habilidad es anular una carta que no sea oro. Si fuera solo eso, la carta sería bastante mala porque es coste 4, es imposible guardarse oro sin gaitas, por ejemplo, para poder utilizarlo, pero la habilidad que lo hace extremadamente fuerte es la de reducirse su coste, o sea que se juega de una forma diferente, que es que puedes desterrar 2 cartas de tu mano y botar una de tu castillo en vez de pagar el coste. Es como un coste de reemplazo que se le llama. Es una habilidad ligeramente diferente, pero esto se puede ajustar para dejarlo como más reconocible y más fácil de utilizar en PvP. Pero más allá es que el talismán se juega gratis y anula cualquier carta. Entonces esa habilidad es muy fuerte, muy interesante. Y dependiendo las ediciones de avanzar el juego, hay muchas que al desterrarte cartas se pueden reutilizar, entonces terminan siendo un recurso doble. Aquí en Guerrero Jaguar y Vendaval, desterrarte esas dos igual es doloroso, no hay muchas razas que puedan traerse las cartas del destierro, de hecho son un par de cartas en toda la edición, y tampoco son tan fuertes, o sea como que las vas a recuperar rápido. Aparte que el robo es bastante débil también, entonces te quedas sin mano muy rápido. La otra es una anulación espectacular que salió
muchos dicen que para contestar a Quetzalcóatl, como que Quetzalcóatl volvía fácilmente del cementerio, el nombrar magistrado vino a hacer esa anulación que es tierra. Entonces te lo sacas de una, que te deje de molestar. El nombrar magistrado es una anulación que se usa 2 veces para anular un aliado. Es como una red de plata doble que además lo destierra. Entonces es una tremenda carta, una anulación espectacular, pero que es carta única. Entonces ahí le da un poquito de equilibrio. Es fuerte, fuerte. Probablemente más fuerte que una red de plata normal. Aunque la red se pueda llevar incluso hasta por 3 si es que se llega a liberar. Y Maldición Tolteca, que es un talismán de 0 que roba 2 y luego descarta 2. Una excelente forma de acelerar recursos por coste 0. Bueno, cartas que comparamos. El Trumpulcahue puede ir contra la fe, por ejemplo. La fe es más específica, no te quema los recursos, pero solo en una talismán. Y no se puede jugar gratis, entonces no es tan sorpresivo. De todas formas, un solo oro en late game no es imposible saber si tiene la fe o no. Hay que ir viendo cementerio, controlando, viendo todo el juego para saber si tu oponente tiene una o 2 fe en la mano, por ejemplo. Trumpulcahue aún más sorpresivo, da lo mismo, puedes, en cualquier momento puedes tirarlo gratis. Dependiendo de la cantidad de cartas en mano, claro. Tengo aquí el Morir de Pie también, que es un poco más débil, anula más cosas, pero requiere cosas en campo, entonces el Trumpulcahue es más fuerte que estas 2 cartas en un mazo con buen robo. Un mazo con mal robo quizás sea peor. En un mazo plaga el Morir de Pie es bastante fácil de utilizar. Quizás se utilice solo una vez porque se destierra, pero viene muy bien. Va justo en el movimiento del juego de cartas, vas tirando tus aliados baratos y te va quedando ese orito atrás para el Morir de Pie. Además que en esa edición tenemos Gaita, entonces puede considerarse que es una carta por 0 en ciertas circunstancias. En comparación al nombre magistrado, como ya estuve hablando, la red de plata es parecida. Se puede que en algún momento esté a 3, por ejemplo, y en realidad sea más efectiva que un nombre magistrado, que la segunda vez que se juega se destierra. Pero el nombre magistrado es fuerte en el momento, entonces te asegura que la carta va a demorar en volver la que anulaste y te puede sacar algunos problemas. Por ejemplo, la dragona actual que está meta en PBX, la Lady, con el nombre magistrado te aseguras, pues la anula y la destierras. Entonces, esperar con un nombre magistrado atrás, el dragón estaría pero cagado de susto. Y tenemos aquí el Gran Guardián, que también hace una pega parecida, pero destierra otra carta, no la misma que anula. Entonces, una carta bien interesante. La gracia del Gran Guardián que anula cualquier cosa. Eso sí, de coste bajo, pero puede protegerte de talismanes y de aliados y lo que sea. Entonces es una carta que tiene mucho espectro de daño al oponente. Y para robo, por ejemplo, el Urix se parece bastante a la maldición. No te pide descartar, pero le hace robar al oponente. Entonces al principio del juego le está dando recursos, pero al final puede servir hasta como de daño. Entonces la Urix tiene como... es como estratégicamente su uso en el tiempo de tu mazo, dependiendo de cómo funcione. El robo igual es buenísimo, por eso la carta la tienen un poco baneada, aparte del Goblin. La carta es súper buena de por sí. Y pusimos el nacimiento de Pegaso, pero que es mejor. Claro, cuesta 1 y única, pero te dejan los 2 recursos seguros en la mano. Entonces es una carta súper fuerte. El nacimiento de Pegaso es una carta muy fuerte y que en un formato con poco robo, ese 1x2 es muy efectivo. Otras cartas fuertes son, por ejemplo, el Cráneo de Cristal, que es una carta que en respuesta a que una de tus cartas se anulada, botas 3 y la devuelves a tu mano. Entonces, una carta que va protegiéndote de anulación en un formato donde hay muchas anulaciones como el libro, el full. El cráneo viene pero excelente. En PBX no es tan letal, pero puede llegar a ser el equilibrio de la partida. Volver a recuperar esa carta, generalmente no tiene oros para utilizar 2 veces tu carta que fue anulada, porque las anulaciones generalmente se usan o al principio del juego, o bien al late cuando te tiran el win condition y te guardáis la anulación para eso. Entonces, normalmente no va a ser tan útil, pero es una carta fuerte de por sí. Tenemos el Agave, que si cuando controlas 5 más oros puedes robar al principio que al final. Es un recurso adicional. Ese robo seguro al principio, que es el mismo de la fase final, pero que te da mucho más juego. Es bien interesante porque muchas veces robas la carta que pone en vigilia. Entonces, si la comienzas a robar al comienzo de tu vigilia, puede armarte partida. Tenemos Plumas Nobles, que es como una ave de era, pero más débil. Te asegura que ataca al tiro, pero... O sea, si la juegas el mismo turno puede atacar al tiro, cosa que ave de era no puede hacer porque tiene que esperar un turno. Pero esta no baraja, entonces es más mala. Tenemos un cancelador de ataque bastante bueno, que es el Caleuche, que hemos estado viendo cómo han funcionado los canceladores de ataque últimamente, por ejemplo con las flechas de lava o con las trebolas. Incluso se vieron un poquito
hace unos meses, el mismo Ares, por ejemplo, o el Figol, que no cancelan directamente, devuelven los aliados atrás, pero ese evitar un ataque muchas veces te da los turnos necesarios para los mazos control. Entonces un cancelador de ataque que te hace robar 3 por solo 2 oros es una excelente carta. Está bien que sea única, porque probablemente irla utilizando por mucho y esa cantidad de robo sería bestial. Al ser carta única es muy específica y habría que estarla buscando. Búsqueda que se puede hacer con Guillatún, por ejemplo, una carta que busca en el castillo cementerio y la pone en tu mano por 2 horas. También es carta única, pero es como una copia adicional de esas cartas que están limitadas, que están a 2 copias, que están únicas, que están o que son únicas de por sí. El Guillatún se convierte casi en un comodín de carta. Eso sí, el coste 2 de repente es medio lento ya en PvX para ese tipo de búsquedas, porque es como que es más palette. Al principio podéis terminar perdiendo un turno buscando la carta y te terminan reventando con mazo agro muy rápido. Tenemos una carta que es bien entretenida, que el que sacó se aleja, que es cuando te sacan del juego una carta por habilidad oponente, cosa que en PvX se usa mucho. PvX como que está todo guiado hacia jugar mi removal y ir sacando tu mesa. Como que la mayoría de los mazos juegan a eso. En este momento va mi removal, va mi siguiente removal, va mi siguiente removal, y juegan 3 o 4 turnos puro removal. Cosa que no era tanto así antes. También habían removal fuertes, por ejemplo el Fergus o cartas así, pero habían muchos mazos que se dedicaban como a juntar tu ataque, a hacer tu daño, o no juntar tanto en mesa, entonces lo bueno tampoco estaba preocupado tanto de sacarte las cartas. Como se jugaba mucho talismán. Entonces, este talismán lo que hace es que cuando esa carta sale del juego, tú buscas un oro y lo pones en juego. Y luego robas una carta por cada copia de este talismán en el cementerio. Entonces, por uno jugar un oro con un... O sea, simplemente tendrías que ir como un turnito atrás jugando tus cartas y esperando a que te las revienten, y con el que Quetzalcóatl se aleja, aparte de jugar oro, a medida que pasen los turnos vas robando más cartas y termina siendo una carta espectacular que te da una ventaja en recursos muy alta en el midgame, incluso en el late. Entonces, interesante carta que yo no he visto nunca en segundo bloque y que no recuerdo haber visto en época Salo tampoco, porque claro, una carta de 3 copias, entonces igual es que es mucho mejor a 3 copias, entonces es difícil haberla visto en los mazos en ese tiempo. Otra carta es la Aurora Esmerada, que yo creo que se tenía que haber llamado Aurora Esmeralda, pero... y lo escribieron mal, pero queda bien igual sirve el nombre. Una carta de anulación por coste 2, como una red de plata, pero anula cualquier cosa que no sea oro. Eso sí, tu oponente puede pagar 1 y evita esta carta. Es una carta un poquito mejor, sí, no, un buen poquito mejor, pero en la onda de lo que es el Muro de Espinas. El Muro de Espinas lo reworkearon en el aniversario de Ra, y también anula pero devuelve a la mano, y tu oponente puede pagar 2 para anular. Una carta parecida en nivel. En este caso tu oponente puede pagar 1 solo para anularla, pero ella anula cualquier cosa. O sea, tu oponente lo evita, no anula la carta, pero es muy parecida a la mecánica. La diferencia es que esta anula directamente. Entonces si la vas jugando bien, cuando tu oponente, por ejemplo, juega su carta de turno 1 que cuesta 2, fácilmente si tú comenzaste y tienes los 2 oros, puedes anularla. Entonces es una carta interesante que maneja mucho los recursos. Hay que ver muy bien qué está jugando tu oponente. No juega la carta que le deja sin oro, tú le juegas esta carta y se vuelve una tremenda anulación. Otra carta muy fuerte son los buitres de Sicin, que hace que los dos jugadores busquen 3 cartas en su mazo castillo y la envíen al cementerio. En mazos donde juegan con cartas en cementerio, por ejemplo, no sé, actualmente en PvX tiráis las dragonas al cementerio desde el mazo, ese coste 1 se paga totalmente. O donde tienes que buscar, no sé, con un sombre con muy poco oro y tirar ahí algo como este y te buscáis la Horda Fomor, también sería excelente. Entonces como varias cartas donde hay varias estrategias donde buscar esas cartas en el cementerio se vuelve brutal. Y acá en Guerrero Jaguar hay más de esas cartas porque hay varias que vuelven del cementerio. No son cartas ridículamente fuertes, más allá de Quetzalcóatl por ejemplo, pero puede solucionarte totalmente una pana de oro. Por ejemplo, tiráis 3 ocelos del cementerio, aseguráis de tener la curva de oro por 3 turnos. Entonces el buitre es muy buena carta. Probablemente una carta que iría única o baneada si que se metiera PvX. Otra carta muy buena es el Caminos del Inca. Se juega en respuesta a la fase de agrupación y evita que un oro se agrupe. Ya, esto por mecánica actual no funcionaría así, habría que reescribir su habilidad un poquito, pero la idea es parecida a lo que hace, no sé, las Furias, por ejemplo, que evita que se agrupen las cartas. Tiene una habilidad muy parecida, pero solo con un oro. Eso sí, ese coste 0 es excelente.
De todas formas, como una carta en respuesta solo se podría jugar una por turno. Y le iría matando como el tempo al oponente. De una carta bien interesante y yo creo que igual es fuerte. Habría que probarla porque esta carta la he visto un par de veces así como en sellado de segundo bloque en el momento en que salió leyenda. Pero es una carta que nunca le he visto uso así frecuente y me parece bien interesante. Quizá en un formato de edición y cerradito podría haber hartos juegos. Frutos Mágicos hace lo que hace Figol por un oro. Devuelve los aliados a la defensa y la guerra de talismanes continúa. Es un talismán muy fuerte, prácticamente un reduce el daño a cero, pero que deja a la guerra prácticamente un reduce el daño a cero de ataque, entonces excelente. Por coste 1 yo creo que es una carta muy fuerte también. En PX no hay nada tan poderoso, al menos no por ese coste, claro, hay cartas más fuertes pero de costes más altos. Entonces el coste le da una ventaja absurda a esta carta con respecto a otras cartas de PX. Está el flechero, que es un talismán que afecta a uno de tus aliados. En general es una anulación excelente para talismanes removal. Contra espada vendría bien, anula la bola de fuego, anula el desleal, puede anular el Marrat, porque no es necesario que sea solo uno de tus aliados. Puede anular Kadech por un oro, puede anular muchas cartas así de removal, por ejemplo el aplastar Fomor también. Eso sí, no sirve para anular talismanes de anulación. Entonces por ahí esta carta no se jugaba por eso. Porque en ese tiempo se usaba mucho la anulación. No sé, llevaba ahí 3 Tempurkagua, llevaba un hombre magistrado, 2 red, 3 red quizá. Llevaba ahí las 3 fe, entonces toda esa anulación que se jugaba mucho más que los removal incluso, más allá de las bolas de fuego. El flechero no veía juego. Pero en un racial edición como vemos ahora en PX, el flechero es espectacular. Prácticamente una prevención tipo Macalpin. Entonces probablemente también sería una carta que se limitaría o quizás banearía. Y unas cartas que estas son de las que tienen habilidades baneables totalmente. Son esas que no se juegan, como el ataque a traición, por ejemplo, o vuelta a lo primordial. Son cartas que nunca se van a liberar porque por su tipo de juego, o sea, arruinan prácticamente las mecánicas del juego. Pero son muy entretenidas. Una de estas es Malas Astucias, que es una carta que cuando la juegas la destierras, o sea, para que no la cicles. Y juegas un turno extra, solo por 5 oros. Entonces en un late con 10 oros, haces tu medio turno y después pagáis 5 y recuperáis. Se puede convertir en un doble ataque, en un doble tipo de daño, en recursos adicionales. Y puede dejar al oponente totalmente descolocado. Otra muy fuerte es la luz de Inti, que viene siendo como un Vapor, pero que no tienes que nombrar nada. Te asegura ganar el control de una carta. Entonces, controlar ese aliado, decía un aliado, y jugarlo gratis, seguro por 4, es también muy fuerte. No solo estáis dañando la mano, sino que estás ganando un recurso adicional en mesa. Y quizás deteniendo totalmente la estrategia del oponente, dependiendo que sea. Y tienes totalmente el control de eso porque puedes ver la mano y luego ganar el control de la carta. Y otro es Abrir la Tierra, que es un rompeoros. No es tan descomunal, pero un destierra un oro en juego por 4 igual es medio dañino. Quizás sería una carta que se iría viendo. Quizás por 1, si no viera daño, quizás se podría liberar por más. Pero hay ciertos mazos aquí que pueden sacarle mucho provecho a un talismán como este. Para continuar vamos a hacer un análisis raza por raza de Roja Cuerpo, a ver qué tan fuertes están. Vamos a ver si son mucho más poderosas que las de PvE actualmente. Vamos a comenzar por el Caballero, que creo que la más débil la puse más o menos en orden de qué tan fuertes las considero. El Moctezuma es un aliado de coste 5, fuerza 4, full indestructible, que todos los turnos busca un aliado de coste 3 o menos y lo juega sin pagar su coste. En la fase final ese aliado se destierra. Es mucho más malo que el Rey Arturo actual, el que dieron en el aniversario. Cuesta 1 más, el aliado se destierra, eso sí, un costo un poco más alto. El otro da 2 de fuerza y hace daño directo. O sea, la única ventaja que tiene este Moctezuma es que es indestructible y que ataca al tiro. Pero esas ventajas son mínimas en comparación al nivel que tiene el Rey Arturo. Una carta que no alcanzó a darle el impulso a Caballero para hacerlo meta, pero que viene bien en los mazos. Va prácticamente todos los mazos porque es un chanchito poderoso. Moctezuma en cambio, aparte de ser más débil per se, no tiene mucha combinación entre estas cartas. Por ejemplo, acá tenemos otra carta interesante, que es el Cazador de Espíritus, que busca una carta de coste 2. La habilidad está rara, pero es porque los costes podían cambiar
con ciertas cartas. Creo que en ese tiempo se consideraba que si reducía por curandera, por ejemplo, se reducía fuera del juego también. Entonces la carta dice que busca una carta de su mismo coste en el castillo y le pone en la mano. Pero al final de cuentas es que busca una de coste 2. Puede buscar otros caballeros, puede buscar el soporte. Así que es una carta bien interesante. Tenemos el Huáscar, que cuando entra en juego elige un aliado y le copia la habilidad por el resto del juego. En general, copiarle la habilidad a estos caballeros, hay poca estrategia donde realmente tengamos ventaja con ellos. Así que en general vaya a copiar a los aliados oponentes si es que tienen habilidad activada o continua. Tenemos el Capitán Inca, una de las cartas que siempre hablan como que esta carta es rotísima, no puede estar compitiendo contra PBX con estas cartas tan poderosas. Pero el Capitán Inca, aparte de que está rateado a único y que no se puede barajar a sí mismo por autorreferencia en PBX, por ejemplo, pero también se había dicho esto en ese tiempo, al menos. Recuerdo yo que cuando salió la rata de que era única, también salió la de que no se podía barajar a sí mismo. Y no le da mucho juego a los caballeros, porque los caballeros no tienen habilidades de salida. Entonces sacarte uno para buscar otro no te da ninguna ventaja más allá del que entre en juego. Además que se paga el coste, entonces como una especie de cruz templaria que te lo mantiene en juego, pero te pide un recurso adicional. Entonces la carta al final de cuentas no es tan fuerte. Era súper fuerte en un mazo coste 0, por ejemplo, cuando recién salió. Pero actualmente no tiene mucho y en el caballero en sí tiene mucho menos. Tenemos a Painka, que es un blocker espectacular, es indestructible, desterrable y al que bloquea no hace daño, que es la absorción. O sea, si bloqueo a un aliado de 10 y yo lo bloqueo con ese aliado no hace daño. Obviamente no ataca, pero ¿para qué si tiene 0? Tenemos uno que sí es fuerte, que es el Sinchirroca, que es única y la fase final agrupa 2 solo, o sea, te permite ir utilizando el soporte, las anulaciones, que hay varias en esta edición, por ejemplo. Claro, igual son 3 oros, entonces hay que tratar de mantenerlo en juego un par de turnos para sacarle su verdadero rendimiento. Manco Cápac es una buena carta, hay muy poco robo en Guerrero Jaguar, en las razas y en el soporte. Entonces que puede, aparte de ser un removal, puede también robar 2 cartas, las inferiores en este caso, bien curioso porque no hay nada más que combine con eso. El problema es que no ataca al tiro, tampoco tiene gran fuerza ni es imbloqueable, pero lo puedes combinar con la armadura de Jade. Al menos le da 1 de fuerza y ataca al tiro, entonces puedes jugar la armadura quizá turno 1 o turno 2 con un aliado de fuerza 2 y luego la mueves, porque te lo permite hacer la armadura. Entonces puedes estar en juego ya la armadura cuando entra Manco y vas con un 3-4 que tiene una excelente habilidad de cuando hace daño. El Mamaquix que lo agregamos allá con Moctezuma porque es la carta que puede venir con Moctezuma, ya que no puede salir del juego. Entonces es uno de los pocos aliados que Moctezuma trae y se mantiene en juego. Una pequeña combinación, Atahualpa es una buena carta de control, pero su coste 4 lo deja bien lejos del meta actual de PBX, ya que tiene una habilidad que todos los turnos nombras una carta en juego y esa y toda su copia pero en su habilidad. En tu vigilia entonces te puede servir por ejemplo para sacarte, no sé, un Carnage molestoso, aunque acá no hay muchas oros que se destierran tampoco, así que tampoco hay que eso sea tan peligroso. Le puedes quitar la habilidad, no sé, a un totem que te esté controlando el ataque. Puedes quitarle la habilidad quizá a algún aliado que te esté perjudicando, no sé, te dan un Hamhe y le quitas la habilidad y te sirve para atacar. Pero también sirve con un bloquear, que es el 2-4 del soldado Cañari, pero que de por sí él también se puede quitar la habilidad para atacar. Eso sí, Atahualpa evita que te bote las cartas, entonces viene siendo como esa pequeña combi que hacen Averix Tag, pero en una versión muchísimo más mala. Y el Jaskumo es una carta muy fuerte, pero que acá en el caballero pinta bien poco, porque primero no hay caballeros de coste 1, entonces jugar el Jaskumo ya te pide destruirte 3 aliados de coste 2 al menos, lo que ya sería equilibrar su coste, lo que no te da ventaja. Y aunque es indestructible y tiene 6 de fuerza, ahora hay demasiado removal diferente, entonces los mazos ya no solo llevan las 3 bolas de fuego y las capas de invisibilidad, entonces o un par de alas de Horus que al menos le comerían 3 horas, sino que ahora hay muchas más cartas que hacen otras habilidades que sirven. Es muy fácil sacarse el Jaskumo, entonces al final termina siendo un removal para ti, contra ti mismo y quizás si fuera héroe podría servir. Vamos a ver después el héroe y van a ver por qué el Jaskumo ahí sí serviría. La siguiente raza que voy a ver es el dragón. No sé si es la segunda más débil, pero tampoco es tan sinérgica, entonces quizás por ahí se evita un poco. Primero tenemos al Quetzalcóatl, el capitán, una carta descomunalmente fuerte que en Crónica le pusieron furia y se siguió jugando. Y es un 6-6 que es imbloqueable, es única y aparte de que se juega gratis botando 6 cartas mientras esté en el cementerio,
Tu oponente juega con su mano descubierta, lo que te da una ventaja absurda cuando tienes controles similares. Por ejemplo, en los mazos full que se usaban en ese tiempo, casi todos llevan un soporte muy parecido. Entonces saber exactamente cuánto llevaba tu oponente te da la ventaja si tú empezabas a tirar las anulaciones o te esperabas, o quizás si tú tirabas más anulaciones porque tenías más. Entonces tenías el control total del juego por verle la mano al oponente. Es una habilidad muy fuerte en un mazo así. En el Racial, la edición actual de PvX, la habilidad de ver la mano, aunque también es muy útil, no es tan desequilibrante, pero sigue siendo un aliado de 6 inbloqueable y que se jugó gratis, por lo que sigue siendo una bestialidad. Podría jugarse incluso en turno 1 con las cartas adecuadas. Otra carta de turno 1 que cuesta 0 es el Chu4. Es una carta que puede considerarse que es un descartamano, porque en su vigilia cualquier jugador puede descartar una para matarlo. Vendría siendo solo un halconero en ese caso, pero que no roba, pero que asegura descarta, porque tu oponente va a querer matarlo porque es un aliado de coste de fuerza 4 que no te costó nada. Pero se puede combinar con esta carta que es la Chueca, cuesta 2 solos y el portador es indestructible y gana 2. Entonces tú puedes en turno 1 jugar ambas cartas y tener un mono de 6 de fuerza indestructible, y ahí sí que se lo van a querer sacar. Otro es Los Chops, es una carta interesante que después salió en Compendium también, en el Compendium de segundo bloque. Y una carta bacán porque cuando entra en juego cada jugador destruye una carta de control. Entonces cuando los jugadores juegan muy para atrás y no ponen en mesa en los primeros turnos, tú por ejemplo un Eterno que no propone mesa, le tiras los Chops con alguna protección. En este caso en Guerra Jaguar puede ser un Trampulcahue y le puedes romper un oro. Entonces romperle un oro en turno 2 puede darte la partida prácticamente. Entonces quizá contra los mazos que juegan para atrásito, por ahí partiste contra un dragón que nunca juega nada del turno 1 y le rompes el oro, le estáis matando totalmente la partida. Entonces este aliado puede ser la diferencia entre partir con recursos adicionales o partir... es como perder el dado prácticamente. Te da vuelta el dado si lo juegas con las cartas precisas. Una monstruosidad de cartas es el Huracán, que es un 9-9, full imbloqueable, no puede ser anulado y no puede ser afectado por talismán. Es como que te asegura ese daño de 9. Actualmente hay formas más de sacárselo, pueden tirarte un jeroglífico y que hay totalmente como payasito, pero hay otra forma de jugarlo más barato, entonces termina siendo una estrategia interesante, como por ejemplo Cusco, que una vez por turno puedes jugar un aliado de tu mano sin pagar su coste. Ese aliado pierde su habilidad y gana furia, o sea, te queda prácticamente lo mismo, solo que más fácil de matar. Pero son 5 oros menos, entonces es totalmente factible utilizar esta estrategia. Entonces este Cusco Huracán puede convertirse en un daño bestial si es que se mantiene en mesa el Huracán o se mantiene Cusco, porque puede seguir tirando dragones. El Kaikei Bilú es una carta bien entretenida, con 7-7, que hace que ambos jugadores se descarten su mano. Claro, tú te quedas con el mono de 7, si el otro no tenía... o no sé, llevas ahí un Cusco, puedes seguir jugando cartas, pero el Kaikei debe ser jugado de la mano. Entonces no puedes utilizar, por ejemplo, Cusco porque le quita la habilidad, o no puedes jugar la Invocar Bestia Negra, que lo juega el cementerio. Entonces se puso los controles necesarios para que la carta no fuera rota. Por lo mismo nunca se terminó usando, porque su habilidad es muy potente, pero se requiere el oro de la mano para jugarse, entonces era muy difícil. Eso sí, se puede combinar de cierta manera. Hay que tener una suerte descomunal o robo en el cementerio, así como tipo Corona de Arturo, para tener un Puma Rampante. Puma Rampante solo puedes jugar si la única carta en tu mano cuesta 0 y destruye uno de tus aliados para robar tantas como coste tenga ese aliado. Entonces si tú tiras un Kaikei Bilú, de alguna manera robáis Puma Rampante y después destruye el Kaikei Bilú y te quedas con 7 en mano, brutal, pero hay que tener una suerte de aquellas. Tenemos el Oriflama con la Invocar Bestia Negra, que sirve con todos los dragones a final de cuentas, pero pusimos el Oriflama porque es característico, una carta que muchos tuvieron porque era cortesana y era fácil de tener, y verse 10 días siempre fue muy entretenido. Y hay unas chellitas bien buenas que salieron también en Leyendas, me parece, que por ejemplo el Hombre Serpiente. Cuando entra robáis una que ya es un Orión, una habilidad que sirve. Por ejemplo el dragón de espada paga 3 para hacer esto. Pero su habilidad de salida es bien interesante. Dice: cuando Hombre Serpiente salga del juego debes subir 2 aliados que controles a la mano de su dueño. En una estrategia normal tendrías que estarte subiendo tus propias cartas, lo que con los Chaos por ejemplo no sería del todo malo, pero puedes combinarlo
con la carta que es Invasión al Altiplano. En la Invasión al Altiplano elige una de tus cartas en juego para que un oponente gane su control. Entonces tú le pasas el hombre serpiente al oponente, te sacáis el hombre serpiente y tu oponente se sube 2 aliados más a la mano. Entonces puedes usar un removal muy sencillo. Hay varios de coste 2 que suben a la mano, cosas así en Guerrero Jaguar, que no son tan brutales, pero que en esta combinación se pueden convertir en removal masivos gracias a pasarle el hombre serpiente a tu oponente. Como vimos, el dragón era bastante tech. O sea, podemos pillar varias estrategias interesantes, pero todas son media rebuscadas, hay que tener un poco de suerte. El robo no es su fuerte. Entonces, es una edición es una raza media. Mejor que caballero es claramente, porque sus aliados son mejores. Y ahora vamos con Sombra. Sombra es bueno, pero no tiene cartas realmente fuertes. Por ejemplo, uno de sus capitanes, Tlachtlipoca, cuando entra en juego mueve todos los oponentes. Ya puede servir, por ejemplo, para que no te anulen lo siguiente que juegues. O te puede servir para evitar talismanes en guerra de talismanes, o que te utilicen alguna habilidad en guerra de talismanes. Su verdadero potencial se ve en segundo bloque completo con Cuerpo de Cometa, que es una carta de barbarie que le da relámpago. Entonces lo juegas en el comienzo del turno oponente y le mueves el oro y le matáis el turno. Pero aquí no existe esa carta, entonces el Tlachtlipoca se convierte en una carta media tech, media inútil en algunas instancias, especialmente al principio del juego, que es donde normalmente las cartas coste 1 tienen su mayor virtud, que al comienzo del duelo, pero acá no, él ve su potencial al final, entonces quizás por uno, pero no una carta que te vaya a dar juego. Y nuestro señor Trauco que vuelve acá, y es una carta interesante. Trauco, como analicé en el video de Ptolomeo, el Trauco es mucho más débil que Ptolomeo, es único. Bueno, el Ptolomeo ya quedó en único, menos mal, pero solo cancela, entonces un talismán lo mata. Además que hay que asegurarse de pagar el oro, entonces tampoco se puede jugar a tiempo. Es una carta que viene más atrás y que probablemente sirva más para proteger alguna carta en particular, o evitar un removal muy poderoso de algún aliado. Por ejemplo, el Cabracán, que vamos a ver más adelante, una raza más fuerte. Entonces tampoco va con la estrategia de esta raza, y tampoco es demasiado poderoso. Son dos aliados muy interesantes, pero que les falta un poquito para ser fuertes. El que sí es fuerte y va bien aquí es Bukupka Kix. Bukupka Kix es imbloqueable y cuando hace daño robas una y le descartas uno al oponente. Que para los que juegan segundo bloque viene siendo como un Malafar, que cuesta uno más, tiene uno más, pero no ataca al tiro. Entonces por eso en segundo bloque no va el Bukupka Kix en el mazo, porque tiene una versión más barata de Sim. Pero si tú tuvieras esta carta en PvX, es una buena carta. Viene siendo más fuerte, por ejemplo, que el Galahad y más fuerte que el Poseidón Rey del Mar. Ya, ninguno de los dos se usa, pero es más fuerte que ellos, entonces tiene como más posibilidad. Y también puede ir combinado con la armadura de Jade. Entonces entraría como en 3-4, full bloqueable, que roba una y descarta una. En ese punto sí es bueno. Ahí hay que tenerle miedo. La carta más fuerte del Sombra es esta Yaya, bueno, es cortesana, que es la brujería. Es un 2-3, que mientras estés en el cementerio tus sombras ganan 1. Entonces en ese caso tú llevaste Tlachtlipoca, tienes 3 de estos manos y tenías un 1-5. La brujería es demasiado fuerte. Es una carta absurda en estos niveles. Porque por ejemplo en PvX tú tienes aliados de fuerza 4 y el Joser quizás llega rápido a 10. Pero si todos tus chayas tienen 3 más, te vuelve descomunal y sin pagar nada, porque la carta solo tiene que ir al cementerio. Claro, hay harto control del cementerio actualmente, entonces podría manejarse esto y evitar que se junten las 3 brujerías en el cementerio, que te dan demasiado ventaja en cuanto a fuerza. Imagínate, tiráis la brujería y después el Bukups con la armadura. No sé, pegáis 7, descartáis, robáis 1. El Bukups, la brujería con los buitres, por ejemplo, como analicé a los buitres antes, puedes tirar las 3 brujerías en el momento al cementerio y al tiro aumentar la fuerza de tu aliado. O con la maldición, puedes descartarla y aparte de que te da fuerza, aseguras los robos. Otra carta entretenida, que probablemente todos queríamos tener cuando éramos niños, era el Cherufe, que es la única furia imbloqueable, indestructible, terral, te da todas las habilidades negritas posibles y entretenido, pero no es una carta. O sea, es única, así que de todas formas puedes ir por uno ahí para meter el daño final de repente. Pero es una carta que no te influye en nada. O sea, si tienes la brujería en el cementerio se vuelve media peligrosa. Pero no es una amenaza por sí misma, es solo un aliado que hace daño y que cuesta lo mismo que tiene de fuerza. Entonces tampoco es como una prioridad matarla. Aparte que ahora
el mismo ediciones de PBX tienen muchas formas de sacársela, con la fosea, los anillos y un montón más de cartas que ahora ya no solo destruyen y destierran. Y otra carta entretenida es la voladora, que es más un finisher, que te descarta toda la mano. De repente tenés las 3 brujerías en la mano, tiraste la voladora y metiste un 0-8. Entonces igual es interesante y puede dar la vuelta a una partida. El sombra es bien fuerte. Como vimos, no tiene aliados descomunalmente poderosos, pero con el apoyo de la brujería puede convertir a cartas regulares en monstruos peligrosos. La siguiente raza es Eterno. Eterno es lo contrario, tiene aliados poderosos, pero no tiene forma de sinergiar tanto. Sus aliados son igual caros. Hay una carta que no agregué aquí, que es el Huehue Coyotl, que cuesta 4 y da 2 de fuerza. Ya es una buena forma de finiquitar una partida. Pero no es la estrategia del Eterno. El Eterno es control. Y comenzando por Inti, un aliado coste 5 fuerza 3 que no puede ser anulado, que al comienzo de cada vigilia robáis, o sea, el tuyo y el oponente, y pagáis 2 para subir una carta en juego a la mano que no sea oro. El Inti nunca se ha jugado mucho. No, ese robo es bien entretenido porque el poco robo que hay en Guerrero Jaguar se compensa con un aliado así, pero su coste tampoco es tan conveniente. Y esa habilidad de subir a la mano que sube cartas tuyas también es costoso, entonces primero que tiene que dar la vuelta porque si no, no te va a servir de nada, porque roba al comienzo, y para hacer su habilidad necesitas 7 euros y no vas a pagar 7 euros para subir un aliado a la mano o una carta a la mano. Entonces el Inti no corre en PvX, es malo, no se jugaría. Pero sí hay otros que sí, como el Solotl, que es una versión contraria a lo que es el Dragón Nival, por ejemplo, o la Leucrota. Este es más brígido, pero mata a los fuertes. Les quita la habilidad y los destruye a los de fuerza 3 o más. El Solotl es un removal masivo fuertísimo, muy fuerte, parecido a un Gragash, como nivel Gragash, pero con un coste menos, y en una raza control, así que puede ser más peligroso incluso. Y la ilustración espectacular de Carolina Eade, el Inti, nada que decir, icónica también. Otra carta fuerte, pero que yo creo que en PvX no correría, es Viracocha, que es un coste 4 fuerza 3, que en tu vigilia por turno pagas el coste de una carta y ganas su control mientras esa carta esté en juego. Es costoso. Por ejemplo, Kika y Alejandro Magno que se juegan no pagan el coste, el Veiver tampoco. Entonces todos llegan y controlan las cartas. El Alejandro antiguo que teníais que pagar 4 oro no se jugaba por lo mismo, eran 8 horas para controlar. Acá imaginemos el coste promedio 2-3 y daréis 6 o 7 oro para ganar el control con la Viracocha. Y la Viracocha no va a dar la vuelta, así que te va a lanzar esa vez, ¿no? Probablemente tendría que recibir un pequeño reward para que funcionara bien. Y una de mis cartas favoritas del juego en sí es Mamacocha. Un coste 5 fuerza 4 y única. Estos eternos son mucho errantes, únicos. Y un rompeoro, que todos los turnos puedes barajar un oro de tu reserva para barajar un oro oponente. Un rompeoro muy interesante, pero que empieza a jugar cuando tienes 6 oros, ¿sí? Porque si no, no vaya a barajarle nada al oponente. Y tampoco tiene en la raza no tiene apoyo para aumentar tus recursos rápido. Entonces ese corte del recurso oponente tampoco es tan efectivo. La carta es fuerte, en un rompeoro más full es excelente. Entonces es una carta muy entretenida. Otra carta bien interesante es el Nahuatzin, que es un coste 3 fuerza 2 que no deja que se juegue en Totem. Probablemente salió para debilitar un poquito a Guisa, pero una carta así tampoco dio juego en su tiempo, es mejor llevar una anulación. Aparte que saliendo después ya en ese tiempo se ocupaba igual los pigmeos, entonces poner este aliado en mesa que probablemente lo van a sacar antes de tirarte la Guisa obviamente no te da la ventaja suficiente. Igual tiene protección a ser destruido desterrado, entonces pagando 2 horas es como un Takelot. Es una carta entretenida, con una ilustración muy bonita, pero que no vio demasiado juego. Los que sí vieron juego y probablemente sean la base de este mazo son el Agomitzli, que es un aliado que cuando entra en juego busca un talismán en castillo o cementerio y lo pone en tu mano. O sea, es como una pili que se está usando en sacerdote actualmente, pero te buscan en mazo también. Entonces es una carta muy interesante y con talismanes de anulación y prevención fuerte. Venía muy bien esta carta. Entonces este es una base para el Eterno en Guerrero Jaguar.
imagínate, puedes sacar el caleuche, entonces puedes ir robando y cancelando ataques. Para un mazo control, excelente. Y el otro es el Ometeotl, que hace prácticamente lo mismo, pero solo en el destierro. Ese solo en el destierro es potentísimo porque puede traer una carta como es Nombre Magistrado. Entonces te puedes asegurar con el Ometeotl, al menos en turnos bien avanzados, en tener el Nombre Magistrado en mano y ir desterrando a los aliados antes de que entren en el juego. Entonces estos dos aliados que son cortesanos son claramente las cartas más fuertes del mazo. Con el Solotl, que te puede dar vuelta, puede matar ahí a los agro cuando se inflan, o puede matar a mazos grandes. Los titanes como sufrirían con el Solotl. Entonces son como dos chayas y el Solotl, el resto no son cartas fuertes individualmente, pero que no tienen sinergia en un mazo. Con el Sombra andan por ahí. Tienen estos dos aliados que les dan como una pequeña ventaja contra la brujería del Sombra. La siguiente raza es el héroe. Esta raza está mejor hecha. Tenemos aquí de capitán a Lautaro, un removal fuertísimo que vino a reemplazar a la Morgana en su momento. Y aparte de reemplazar a la Morgana, vino a darle apoyo al Neferite. Yo recuerdo mucho que en los mazos iban ambos. Iban Neferite y Lautaro y te desterraban todo. Entonces el Lautaro en vigilia una vez por turno puedes desterrar una carta oponente y todas sus copias. Eso era lo que lo hacía fuerte. Le costa igual o menor a la cantidad de aliados que controles. Ya tener harto aliados en mesa igual es difícil, pero en esta raza en particular, en esta edición en particular, no es difícil. Porque hay dos chayitas, una cortesana y una vasalla, que te dan un juego pero espectacular. Una de ellas es el Kagixia, todos la recordamos. Salió en varios productos incluso porque era tremendamente jugable, una carta que se juega del cementerio y cuando entra barajas una. La cosa es que este igual tiene un nerfeo después en segundo bloque que se juega solo en fase final. Pero ese nerfeo es solo aplicado a segundo bloque, entonces si tú estás jugando en ese tiempo que existía como un formato que era de espada, guerrero jaguar, que le llamaban a los mexicanos, creo que era como imperio, pero se jugaba de espada yo lo jugué mucho en Cambiacartas, por ahí por el 2011-12. Se jugaban las 5 ediciones juntas. Y Kagixia era, pero iba en todos los mazos. Se iba por 3 en todos los mazos, porque te daba mucho juego. Y otra que también iba, y que aparte va mucho también, igual en segundo bloque para cierta estrategia, es la Bruja de la Selva, que se devuelve a la mano. Entonces es una carta que vas descartando y vas recuperando. Claro, como la carta en el cementerio se considera carta nueva, esta habilidad se puede usar todas las veces que quieras por turno, aunque la carta diga una vez por turno, porque son cartas diferentes cuando sale del juego. Entonces ese fue el nerfeo que se hizo con el compendium. Cuando salió el compendium del segundo bloque, se le dio el nerfeo que fueran solo en fase final, para que no utilizaras tantos recursos, porque te podía dar demasiado juego. Tanto juego que puede ser rápidamente aplicado con los buitres de Cecin de nuevo. Por eso decía que esta carta probablemente, si se liberara Guerrero Jaguar, iría baneada por la jugabilidad que da. Jeroglífico, porque Roeos y la que descartas puede ser la bruja o puede ser Kagixia, que vuelven una a la mano y la otra al juego. Puede ser la maldición, que te permite robar y descartarte estas y te da más juego. O sea, el robo ya se convierte en un robo 2. Y aparte con aliados de su raza. La de Nettle es una 3-5 furia, que eso es bueno. Pero para jugarla debes descartar 2. Entonces de repente descartas las brujas y ya tu Nettle no fue tan dolorosa. Y un 3-5 furia igual es bueno, puede ayudarte a finiquitar la partida. Y Eretli, que cuando entra en juego cada jugador destruye uno de sus aliados. Entonces de repente destruye la Kagixia, te puedes destruir uno que sí sirve y tú ciclas la Kagixia. Entonces una raza que tiene sinergia, tiene aliados fuertes como el Lautaro y dos aliados que funcionan excelente con las cartas más fuertes de la edición. Entonces por eso creo que Héroe es la segunda raza más fuerte de Guerrero Jaguar. Eso sí, yo jugué contra un Héroe 2.0 y me ganó casi todas las partidas. Entonces el falta de robo en general le debilitaba mucho al Héroe de Guerrero Jaguar. Jugamos como 7 partidas y el Héroe de 2.0 creo que era en ese tiempo, cuando salieron los Ganímides. Entonces creo que era 3.0 cuando salió 3.0. No, el mazo héroe de Lenica era mucho más fuerte. Entonces no tenía por dónde ganarle con este mazo. Claro, te da juego, pero hace muy poco daño. En cambio el otro te mete un constantino y ya te ganó porque te pega con 30.
Y también tenemos a Pensada, que es una carta bien entretenida, que cada vez que los jugadores atacan se descartan una. Claro, como tus aliados que se descartan sirven, le vas matando la mano al oponente. Esta carta es bien entretenida, se podría usar para un mazo más patrocito. Y la raza que considero más fuerte, a esta no le hice análisis con combinación de cartas, porque voy a analizarlo por cada una. Tiene muchas cartas fuertes y mucha sinergia, y es el desafiante. Y tiene el capitán más brígido que el Red Cabragan. Hay pocos capitanes tan brígidos. Y este 8-8, que no puede ser anulado. Cuando entra en juego destierra todos los aliados de fuerza 4 menos y que cada jugador destruye 4 de sus oros. Es una bestialidad de carta. Es como esta carta como que pasó los niveles que se venían viendo. Claro, en realidad la carta es menos fuerte que Apophis, es menos fuerte que Giza, es menos fuerte que un Dorado, un Rómulo y Remo, pero en su presencia es brutal. Entonces una carta muy bacán. Y el desafiante arma toda su estrategia para traerte este mono. Entonces vamos viendo las cartas. Bueno, ahora por ejemplo el PBX ya no es tan fuerte porque tenemos cancelación, tenemos resplandor. Y hay muchas cartas que... o nombrarla para que pierda su habilidad. Entonces el Cabragan no es una carta tan bélica, a menos que armen muy bien la estrategia. Pero hay muchas cartas buenas aquí. Por ejemplo el Balam Kitse, que todas las vigilias te juega un oro normal de tu castillo. Te va dando aceleración de oro, este dura 2 turnos en juego y te da 2 oro adicional. Entonces ya se convierte en una ventaja bastante buena que te puede ayudar a solventar la pérdida de un dado, por ejemplo. Eso sí tiene que mantenerse en juego. Creen que es una gran carta, un 2-2 que es parecido a una Mirteos, pero juega el oro de cualquier parte. Entonces te puede traer oros que ya utilizaste desterrándolo, destruyéndolo. Que creo que acá no hay ninguno que realmente sirva, más allá de alguno que se descarta o algo así. Pero es un rampeador muy rápido. Entonces combinado con otras cartas se convierte en una aceleración interesante. Y sumado a Balam Kitse ya tienes 2 aceleradores de oro. Tenemos cartas como Chenu, también el Shaq hace algo parecido, que agrupan los oros de su coste. Esta estrategia de ir agrupando, aunque por ejemplo te cancela la habilidad o te anulan el aliado, te quedas con todo el gasto de oros por un aliado que en realidad no hace nada. Pero si lo juegas bien y te agrupas esos oros, te da mucha ventaja porque te da un mono gratis en mesa y te deja con recursos. Bloop Chapta, por ejemplo, un 0-4, un buen blocker que te pide desterrar cartas. Lo puse más porque traía esta otra carta, que es el Pillan. Este yo lo banearía inmediatamente si estuviera en PBX. O lo dejaría inmediatamente único, así como tipo Nu y lo liberando, soltando, dependiendo de cómo está la raza. Es un 3-3 full imbloqueable que cada vez que haga daño baraja 2 del destierro. Entonces, aparte de que te recupera del destierro y te da 2, es full imbloqueable que asegura daño y es turno 2, o sea, es una carta pero espectacular y te ayuda a recuperar esas cartas que traen Pulcagua y te mata. Tiene un buen robo también con la Antucuche, que viene siendo como un Jeffor, pero que no es errante. Y entonces puedes poner una mesa cuando ya tienes la otra y te roba 2 cartas, que es una aceleración súper buena en como está actualmente PBX. Entonces esta aliado iría pero por 3 inmediatamente. Hay otro que es a Cancún, que te permite destruirlo para generar un oro o robar una carta. Ya en base malo, es como un campesino o un Fasham, pero tiene las dos opciones. Y en un mazo donde estás tratando de jugar un aliado de coste 8 que te va a matar todo, conviene ir tirando estas cartitas así por último para molestar. También hay una estrategia ligeramente tirada al agro, que es por ejemplo con el Aukin, que le da uno a los desafiantes, o el Apuch, que le da uno y full. Yo recuerdo que este se jugaba de repente y lo tiraba con Julio César y tenía más 2 full imbloqueable, pero era súper costoso, entonces era como más chistoso que nada. Entonces estos... Y también tenemos por ejemplo al Camacueto, que cuando te juegas un aliado oponente, igual que el dragón de magma, tiene 2 menos de fuerza, pero en una raza donde te rampeas oro bastante fácil, es más efectivo, ya que por término de valor al final de cuentas, esos 4 oros es más barato porque tienes más disponibilidad de oro que en un dragón, al menos en el clásico. Tenemos el Negechen, que también es una especie de removal, que es un 4-5, que cada vez que ataca puede elegir que lo bloquea y ese aliado es desterrado. El Negechen, el tío principal de los mapuches, es como un Sir Galahad, pero que no ataca al tiro, entonces
quizás si estés jugando a Push, pero ya son dos aliados de fuerza 4, de coste 4, que son medios para adelante, quizás en una estrategia un poquito más ofensiva puedan ir. No sé si te da el tiempo, pero su carta bien entretenida. Y teníamos el Tiwanaku, que cada vez que juega un desafiante agrupa un oro, entonces con esto ya tiene una ventaja. Por ejemplo, con el Akankum, tiráis los Akankum, agrupáis el oro, lo destruye, genera un oro y tiene un oro más, y va un turno adelante. Entonces, un soporte excelente, eso sí, coste 3. Yo creo que el desafiante sería una raza fuerte en PvX, con el soporte que es bastante bueno. Lo único que todas las razas de Guerrero Jaguar se ven débiles en el robo. Tienen muy poco robo, entonces la mayoría como que depende mucho de que sus cartas se jueguen muy precisas. Perder una carta fuerte por jugarla mal, y que te la cancelen, te la anulen, o quede muy a disposición de un removal, te puede matar la estrategia muy rápido, porque no tiene recursos en mano. Entonces por eso creo que el desafiante es el más fuerte, porque tiene el Antukuche, que es un robo asegurado de 2, y el Akaku, que puede robar 1. Aparte tienen el Balama Gap, que también al descartarlo se roba una carta. Entonces como que tiene 3 aliados que pueden robar. Y ninguna otra raza tiene 3 aliados que puedan robar, ni siquiera una carta. Entonces, en general es una edición que está al nivel de PvX, y de hecho diría que está bajo el nivel de PvX actualmente. En la próxima vamos a analizar Sumeria, que sacaron bastante rework ahora con leyenda de Block y Furia 2.0, algo así se llama. Entonces yo tenía armado el video antes que rearmarlo, porque sacaron harto rework. Y Sumeria es bien entretenida también, harta carta interesante. Con eso me despido.